Historia de los aviones Boeing. La historia de Boeing contiene los acontecimientos más fascinantes y dramáticos de la aviación en los siglos XX y XXI. Se trata de un gigante mundial que evolucionó de los aviones de madera a las aeronaves más revolucionarias de la historia, con ingresos de $58 mil millones en el 2020, a pesar de la crisis. Este fabricante de aviones consiguió innovaciones que transformaron la industria aérea, como el piloto automático, el fuselaje monocasco, el tren de aterrizaje retráctil, la cabina presurizada, los tranquilos vuelos a más de 20.000 pies de altura y el avión de 2 pisos. En su historia hay también episodios trágicos, como el primer avión comercial saboteado en 1933, el lanzamiento de las bombas atómicas en 1945 y los accidentes del 737 MAX en 2018 y 2019. ¿Cómo hizo esta empresa para convertirse en líder mundial en la aviación civil y militar? ¿Cómo se diversificó Boeing hacia los misiles y los cohetes colaborando con la NASA desde que el hombre llegó a la Luna? Este video te llevará por los más increíbles episodios en la historia de Boeing y de la industria aeronáutica. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Boeing construye su primer avión de madera. En los tempranos años del siglo XX, todo hacía pensar que William Edward Boeing seguiría los pasos de su padre, el inmigrante alemán Wilhelm Boeing. El padre del futuro pionero de la aviación había hecho fortuna con las ricas tierras madereras de la región de Northwoods y con las minas de hierro de Minnesota, al norte de Estados Unidos. Pero en 1909, William E. Boeing asistió a una exposición aeronáutica que se realizó en Seattle y quedó fascinado por los aviones. En 1915, viajó a Los Ángeles para aprender a volar con la instrucción de Glenn Martin, a quien le compró su primer avión. La aeronave que le compró fue un hidroavión, el cual fue desarmado y enviado por ferrocarril al norte del lago Union, donde vivía Boeing. El aparato fue armado, pero sufrió un accidente durante las pruebas. Cuando Martin le informó que tardaría meses en enviar los repuestos para reparar el hidroavión, Boeing se dijo que en ese lapso él mismo podía fabricar los componentes. En esa época, las estructuras de los aviones eran de madera y a Boeing le sobraban abetos de calidad en sus tierras. De hecho, en ese tiempo se pensaba que los aviones nunca serían hechos con armazones de metales por el peso de estos materiales. Boeing poseía una fábrica de botes de madera en la que contaba con varios carpinteros. El ingeniero de la Marina, George Conran Westbelt, le ayudó con el diseño y así fue comenzando el hidroavión B&W, el primer avión Boeing. Antes de que el avión estuviera terminado, Westbelt fue transferido por la Marina y Boeing contrató a Bon Su, un chino graduado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien sería acreditado como el primer ingeniero de la compañía. El B&W hizo su vuelo inaugural en 1916 y ese mismo año, Boeing fundó Pacific Aero Products Co., su primera empresa aeronáutica. En 1917, el nombre de la compañía cambió a Boeing Airplane Company. El primer éxito comercial de Boeing. Bon Su diseñó el Boeing Model C, que fue el primer éxito comercial de la joven empresa. Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial en 1917 y la Marina quedó satisfecha con las pruebas realizadas a 2 aviones modelo C. William E. Boeing casi se desplomó de la sorpresa cuando le hicieron un pedido de 50 aeronaves. Las ganancias proporcionadas por este gran pedido ayudarían a la empresa a sobrevivir a la primera crisis, que estaba a la vuelta de la esquina. Terminada la guerra en 1918, sobraban aviones que no tenían uso y nadie compraba uno nuevo. Boeing resistió vendiendo muebles, botes de fondo plano y otros productos de madera. En 1919 fue estrenado el Boeing B-1, que tenía espacio para el piloto, 2 pasajeros y una pequeña saca de correo. Este fue uno de los primeros aviones en realizar vuelos comerciales internacionales, viajando entre el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, prestando servicio de correo. En 1920 fue lanzado el Boeing Model 8, que sería el primer avión en sobrevolar el Monte Rainier, montaña con la mayor prominencia en el Estados Unidos continental. En 1923, Boeing desarrolló el PW-9, su primer caza para el ejército estadounidense.
Este sería el punto de partida de una carrera que en pocos años convertiría a Boeing en líder en la fabricación de aviones de combate. En 1927 salió el modelo 40A, que fue seleccionado por la Oficina de Correos de Estados Unidos para prestar el servicio entre San Francisco y Chicago. En 1928 voló el Boeing 80, un biplano para 12 pasajeros que fue el primer avión concebido por el fabricante con el único propósito de transportar pasajeros. Boeing revoluciona el diseño de los aviones. En la década de 1930, el metal comenzó a imponerse en la construcción de aviones, y Boeing se convirtió en el líder de fabricación con este material. El primer caza totalmente metálico, el modelo 248, voló en 1932. En 1933 fue estrenado el Boeing modelo 247, que revolucionó la aeronáutica y los aparatos para el transporte de pasajeros. Entre sus innovaciones estuvieron el piloto automático, el tren de aterrizaje retráctil y un fuselaje monocasco. Podía acomodar a 12 viajeros y fue el primer bimotor comercial que podía volar con un solo motor. En una época en que los motores eran menos fiables, esta característica mejoró significativamente la seguridad. El 247 se convirtió en el modelo para el desarrollo de la aviación de pasajeros y también fue víctima del primer sabotaje de la historia de un vuelo comercial. El 10 de octubre de 1933, una unidad que viajaba entre Cleveland y Chicago fue destruida por un explosivo de nitroglicerina, muriendo sus 7 ocupantes. En 1927, William E. Boeing había fundado la aerolínea Boeing Air Transport, que, tras algunas adquisiciones y fusiones, se convirtió en United Airlines. Los primeros 59 aviones del modelo 247, construidos por Boeing, fueron para su propia línea comercial, y United fue un alivio para los pasajeros. Por primera vez se pudo viajar a través de Estados Unidos sin tener que pernoctar o cambiar de avión. Boeing vendió sus acciones de United en 1934, tras la ley que prohibía a una misma empresa construir aviones y operar como aerolínea. Ese mismo año, William E. Boeing se retiró de la actividad aeronáutica. Boeing vuela más alto y cruza los océanos. En 1938, el Boeing 307 Stratoliner fue el primer avión de la historia con la cabina presurizada y el primero en volar a 20.000 pies de altitud, evitando así la mayoría de las perturbaciones meteorológicas. En 1939, Pan Am puso en servicio el Boeing 314, un hidroavión para 90 pasajeros, el más grande y pesado hasta esa fecha. Ese año se inauguraron las rutas a Hong Kong y al Reino Unido. Durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardero Boeing B-17, la Fortaleza Volante, realizó miles de misiones en Europa y el Pacífico. El Boeing B-29 prestó servicios durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, y fue el avión utilizado para lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aunque no inventó el jet, en 1947, Boeing aprovechó la revolucionaria tecnología del avión a reacción para poner en vuelo el XB-47. De este se derivó el B-47 Stratojet, bombardero estratégico supersónico, que fue concebido para entrar al espacio aéreo de la Unión Soviética. Boeing fabrica misiles y ayuda al hombre a llegar a la Luna. A mediados de los años 1950, la Guerra Fría estaba en su apogeo y Boeing se diversificó hacia la fabricación de misiles. Su primer producto fue un misil de corto alcance para interceptar aviones enemigos. Con este aprendizaje, la compañía pudo fabricar su primer misil intercontinental. El Boeing 707, introducido en 1958, fue el primer jet comercialmente exitoso, junto con el Caravelle francés, y el primero que prestó servicios en la aviación comercial estadounidense. William E. Boeing no alcanzó a vivir este hito de la empresa que fundó, ya que falleció el 28 de septiembre de 1956. El 707, un cuatrimotor para 156 pasajeros, convirtió a Boeing y a Estados Unidos en los líderes de fabricación de la aviación comercial. En los años 1960, este avión fue la columna vertebral de las principales flotas comerciales. Boeing compró Berthold Aircraft Corporation en 1960 y la convirtió en su división Berthold. En 1961, voló el Chinook CH-47, helicóptero de doble rotor que, desde entonces, es un confiable caballo de labor para llevar cargas pesadas. El Boeing 727 hizo su primer vuelo en 1963. Fue el primer modelo de avión del que se vendieron 1,000 unidades y el más comercializado en el mundo hasta los años 1980.
El legendario cohete desechable Saturno V de las misiones Apolo, que llevaron al hombre a la Luna, fue estrenado en 1967 y su primera fase fue construida por Boeing. El avión más vendido de la historia y el popular Jumbo. Lufthansa estrenó el Boeing 737 en 1968. Con sus sucesivas variantes, este ha sido el avión más exitoso de la historia, con más de 10.000 unidades vendidas. En 2018 había pedidos por 4.600 aviones. Es también la aeronave comercial más ruidosa, con 110 decibelios. A mediados de los años 1960, había comenzado uno de los mayores retos en la historia de Boeing, el 747, que se haría famoso con el nombre de Jumbo. Este monumental desafío implicó la construcción de una planta del tamaño de 40 campos de fútbol, la más grande del planeta. El 747 realizó su vuelo comercial inaugural con Pan Am en 1970 y fue el primer avión de fuselaje ancho con 2 pisos para acoger 529 pasajeros. En los años 1960 fue desarrollando un ícono de la aviación comercial que no salió de una planta Boeing. El Concorde, un avión supersónico, fue un producto de Francia y Gran Bretaña y hacía el viaje entre Europa y Estados Unidos en la mitad del tiempo. Su primer vuelo fue en 1969, aunque tuvo que esperar hasta 1976 para su primer viaje comercial. Esta fue otra pequeña batalla de la Guerra Fría. La Unión Soviética tenía en desarrollo el Tupolev Tu-144, que en 1969, 2 meses antes que el Concorde, fue el primer avión de propósito comercial en superar el Mach 2. El Concorde y el Tu-144 fueron casi bofetadas en el rostro de Boeing, y la compañía se propuso igualar el juego con el Boeing 2707. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos vetó el proyecto por la insoportable contaminación sónica del avión. Boeing entra en crisis. A principios de los años 1970, la reducción del gasto militar en la guerra de Vietnam, la entrada en su fase final del programa espacial Apolo y la cancelación del proyecto del avión comercial supersónico provocaron una grave crisis a Boeing. Su enorme unidad de aviación pasó de 83.700 a 20.750 empleados entre 1968 y 1971. Por cada puesto de trabajo directo, se perdió al menos uno indirecto. Seattle, que concentraba buena parte de las operaciones de Boeing, fue una de las ciudades más afectadas. Una valla publicitaria colocada cerca del aeropuerto ilustraba el ánimo del momento. «Serás la última persona en salir de Seattle. Apaga las luces». La entrada en servicio del 747 proporcionó una bocanada de aire fresco y Boeing superó unos duros años 70. Entretanto, un advenedizo llegado de Europa, el Airbus, estaba ganando terreno y Boeing respondió actualizando sus modelos más comerciales. En los años 1980, la situación de Boeing mejoró por su participación en el programa de transbordadores espaciales y en el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Boeing pierde el liderazgo con Airbus. El Boeing 777, estrenado en 1994, batió el récord de tamaño entre los birreactores y fue el primer avión de pasajeros diseñado en su totalidad con computadoras. En 1997, Boeing absorbió McDonnell Douglas, su tradicional rival en la construcción de aviones, en una operación valorada en $13.000 millones. A finales del siglo XX, Boeing había decidido mudar su sede a Seattle, preseleccionando 3 posibles destinos: Chicago, Denver y Dallas. Las 3 ciudades ofrecieron atractivas condiciones fiscales, siendo seleccionada Chicago. La mudanza se realizó en 2001, pocos días antes del 11 de septiembre. Entretanto, la francesa Airbus continuaba sus progresos y en 2003 alcanzó el liderazgo en la construcción de aviones, conformando así un poderoso duopolio mundial con Boeing. En 2003, Lockheed Martin demandó a Boeing, su rival en los sectores militar y aeroespacial, por espionaje industrial. El empleado de Lockheed, Kenneth Branch, pasó a Boeing información secreta sobre el lanzamiento de satélites. Como consecuencia, Boeing ganó 19 de 28 lanzamientos militares licitados. El Pentágono sancionó a Boeing, quitándole 7 lanzamientos para dárselos a su adversaria. En 2005, un Boeing 777-200LR implantó un récord mundial al realizar el vuelo sin escalas más largo de la historia. El aparato recorrió 21.601 kilómetros en 22 horas y 42 minutos.
De esa manera demostró que los buenos negocios futuros hacen olvidar rápido los pleitos del pasado. En 2006, Boeing y Lockheed Martin fundaron United Launch Alliance. Esta empresa tuvo el monopolio de los lanzamientos militares, hasta que la Fuerza Aérea le adjudicó un contrato en 2016 a SpaceX, la compañía de Elon Musk. En 2007, la NASA escogió a Boeing para fabricar la etapa superior del cohete Ares 1. En 2009, voló por primera vez el Boeing P-8 Poseidón, avión de la Armada estadounidense para la guerra antisubmarina. China introduce un espía en Boeing. En 2010, el chino nacionalizado estadounidense, Dongfeng Chung, fue condenado a 15 años de prisión por espionaje industrial. Este ingeniero de Boeing sustrajo valiosa información de la empresa para compartirla con su país de origen. En 2011, la Fuerza Aérea de Estados Unidos otorgó a Boeing un contrato de $35,000 millones para fabricar 179 aviones cisterna KC-46. El primer avión voló en 2015 y estas unidades sustituirían en sus labores al Boeing KC-135 Stratotanker. También en 2011, Boeing comenzó el programa de fabricación de la familia de aviones Boeing 737 MAX para competir con los Airbus A320neo. Después de un prometedor comienzo, este avión se convertiría en la peor pesadilla de Boeing tras sus accidentes fatales de 2018 y 2019. En 2014, Boeing y SpaceX fueron seleccionadas por la NASA para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. En 2016, Boeing inauguró una fábrica de 11 hectáreas y $1 billón para fabricar las alas de un compuesto de carbono de su nuevo avión 777X. Esta aeronave, con la que Boeing plantará cara al Airbus A350, voló por primera vez en 2020 y está previsto que lo haga comercialmente en 2023. Los accidentes del 737 MAX. Lo que comenzó como un bonito sueño con el 737 MAX, debido a los récords de pedidos, se convirtió en una trágica pesadilla. En el transcurso de 6 meses, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, 2 aviones 737 MAX se estrellaron. En los 2 accidentes, uno de la línea indonesia Lion Air y otro de Ethiopian Airlines, murieron en total 346 personas. El parecido entre los siniestros hizo pensar que algo andaba mal en el avión. En poco tiempo, todos los 737 MAX fueron dejados en tierra. Mientras se realizaban las investigaciones, estas encontraron problemas en los microprocesadores y el software del avión. De más de 5,000 pedidos confirmados por el 737 MAX, Boeing se encontró de repente sin nuevas órdenes de fabricación y con varias cancelaciones. Las acciones de la empresa sufrieron un rudo golpe. En diciembre de 2019, Boeing cifraba el impacto de los accidentes en sus finanzas en $8,300 millones. Aunque en diciembre de 2020, el 737 MAX volvió al aire con pasajeros en Estados Unidos, su futuro sigue siendo incierto. El futuro de Boeing. Los ingresos de Boeing se redujeron de $101,000 millones en 2018 a $76,600 en 2019 y volvieron a caer en 2020, cuando se situaron en $58,160 millones. En mayo de 2020, la compañía suprimió 12,000 empleos. Estos resultados han afectado los programas de desarrollo de la empresa, que lucha para que Airbus no se despegue demasiado como líder de la carrera de construcción de aviones. El próximo nuevo avión será el Boeing NMA, o Boeing New Midsize Airplane. Se estima que el primero de estos aviones estaría disponible entre 2025 y 2027, aunque la situación de la empresa en el periodo 2018-2020 podría retrasar el plan. Boeing tiene en marcha el proyecto Yellowstone para sustituir las flotas comerciales con aeronaves de tecnología avanzada. Los aviones tendrán estructuras de materiales compuestos, motores Tuber-ventilador de mayor eficiencia energética y menos componentes hidráulicos, y los sustituirán por sistemas eléctricos. Estas serán las aeronaves que surcarán los aires en los años 2030. En medio de sus dificultades, Boeing mantiene su programa de innovaciones en la aviación, con un principio básico: aviones de bajo costo y ecológicos. El Green Team de la empresa está enfocado en disminuir significativamente el consumo de combustible. Los aviones Boeing del futuro tendrán motores más limpios y en posiciones inesperadas y alas más delgadas, que puedan plegarse parcialmente.
Estas configuraciones futuristas permitirán fabricar aeronaves más silenciosas, que utilizarán menos combustible y lanzarán menos emisiones a la atmósfera superior. Boeing y el avión eléctrico. El avión eléctrico ha ido por muy detrás del coche eléctrico, quizás porque Elon Musk no le ha destinado algunas horas de las 16 que trabaja al día. Obviamente, la batería para un avión eléctrico grande es un problema de enormes proporciones. Sin embargo, pequeños aviones eléctricos han volado desde los años 1970, algunos impulsados con energía solar. En 2017, Boeing compró Aurora Flight Science para desarrollar aviones eléctricos. Tras los desastres de 2018 y 2019, el año 2020 vino a golpear a Boeing y a toda la industria aérea en la crisis mundial de salud. Esta situación seguramente retrasará las investigaciones de Boeing en la aviación eléctrica. La mayoría de las comodidades que disfrutamos hoy en un vuelo de vacaciones o de negocios se las debemos a Boeing. Con sus ingresos reducidos a la mitad desde el año 2018, esta empresa global lucha por mantenerse en un juego en el que casi siempre ha ganado. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la historia de los aviones Boeing. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.